Sirenas comenzaron a 12:20 de la mañana del 26 de agosto de 1940, su gemido cortando oscuridad de verano sobre Berlín. En apartamentos a través de capital del Reich, alemanes se sentaron en cama, confundidos. ¿Sirenas de ataque aéreo aquí? Muchos pensaron que era simulacro. Tenía que ser simulacro. Hermann Göring mismo les había prometido repetidamente con absoluta certeza: ningún bombardero enemigo llegaría jamás a Berlín. Si avión enemigo alcanza Ruhr. Si avión enemigo alcanza Ruhr, había declarado Göring año anterior, su pecho cargado de medallas, su rostro enrojecido de confianza. Mi nombre no es Hermann Göring. Pueden llamarme Meyer. Meyer. Apellido alemán común, sí, pero también, y este era chiste, humillación definitiva, nombre estereotípicamente judío. Para mariscal del Reich de Tercer Reich, decir «llámenme Meyer» era apostar toda su reputación, su honor, sus credenciales nazis en invencibilidad del Luftwaffe. Y lo había dicho no una vez, sino muchas veces en varias formas. Sobre Ruhr, sobre ciudades alemanas, sobre Berlín, misma pueblo alemán le había creído. Pueblo alemán le había creído. ¿Por qué no? Luftwaffe había barrido Polonia, demolido fuerzas aéreas holandesas y belgas, puesto Francia de rodillas. Superioridad aérea alemana era hecho, tan sólido como concreto de nueva Cancillería del Reich. Pero ahora sirenas estaban gritando, y reflectores estaban apuñalando oscuridad. Y en algún lugar sobre nubes, bombarderos británicos se aproximaban a capital de Reich de 1000 años. Promesa. Había sido hecha. Desde posición de confianza absoluta. Promesa había sido hecha desde posición de confianza absoluta. En verano 1940, después de caída de Francia, Alemania parecía imparable. Wehrmacht había conquistado mayor parte de Europa Occidental en cuestión de semanas. Solo Gran Bretaña permanecía, aislada, aparentemente indefensa. Hitler había esperado que británicos negociaran, aceptaran realidad, reconocieran dominancia alemana. En cambio, Churchill había rechazado. «Nunca nos rendiremos», dijo a Parlamento. Palabras parecían valientes, pero huecas. ¿Qué podía realmente hacer Gran Bretaña? ¿Respuesta? Respuesta. Decidieron Hitler y Göring. Era destruir fuerza aérea real, lograr superioridad aérea sobre Canal Inglés y prepararse para invasión. Operación Sea Leon, asalto anfibio planeado sobre Gran Bretaña. Requería control de cielos. Luftwaffe, con más de 2.600 aviones disponibles, enfrentaba a RAF Fighter Command con quizás 700 cazas operacionales. Matemáticas parecían claras. Göring aseguró a Hitler que tomaría 4 días destruir RAF en sur de Inglaterra, 4 semanas eliminar fuerza entera. ¿Asalto comenzó? Asalto comenzó en serio a mediados de julio de 1940. Bombarderos alemanes escoltados por cazas atacaron transporte británico, objetivos costeros, luego aeródromos de RAF. Estrategia era sólida: destruir RAF en tierra y en aire, destrozar su infraestructura, hacer Gran Bretaña indefensa, y estaba funcionando. A través de finales de julio y agosto. RAF Fighter Command estaba siendo desgastado. Pilotos volaban 4, 5 salidas por día. Aterrizaban con manos temblando de agotamiento. Subían de vuelta a cabinas antes de que aviones se enfriaran. Aeródromos estaban siendo craterizados por bombas. Estaciones de radar estaban dañadas. Producción de cazas no podía mantener ritmo con pérdidas. Hugh Dowding, comandando Fighter Command, estaba observando su fuerza desangrarse hasta muerte. Pero Hitler había dado órdenes estrictas. No bombardear Londres. Todavía no. Quería preservar opción de negociación, evitar provocar represalia británica contra ciudades alemanas, mantener terreno moral alto. Luftwaffe
Debía enfocarse en objetivos militares, aeródromos, fábricas, puertos. Londres, gran centro civil, estaba fuera de límites. Noche del 24 de agosto de 1940. En noche del 24 de agosto de 1940, esa orden fue accidentalmente violada. Bombarderos alemanes, quizás perdidos, quizás confundidos por oscuridad y defensas británicas, lanzaron bombas sobre centro de Londres. Daño fue limitado, pero simbolismo era enorme. Civiles británicos habían sido matados en capital. Churchill ordenó represalia. Inmediatamente Churchill, que había estado esperando tal momento, ordenó represalia inmediatamente. No contra objetivos militares, contra Berlín. RAF había estado conduciendo pequeños ataques contra objetivos alemanes por meses. Sitios industriales, centros de transporte, instalaciones militares. Pero Berlín había permanecido intocada. Demasiado distante para mayoría de bombarderos británicos. Demasiado bien defendida, demasiado simbólica. Ahora Churchill ordenó. Ahora Churchill ordenó a Bomber Command alcanzar capital alemana, sin importar costo. Si alemanes bombardearían Londres, británicos bombardearían Berlín. Valor estratégico era cuestionable. Bombarderos de doble motor de RAF lucharían para alcanzar Berlín con cargas de bombas significativas, pero valor psicológico era inmenso. Noche del 25 de agosto. En noche del 25 de agosto, 81 bombarderos RAF despegaron de bases en Inglaterra, dirigiéndose a través de Mar del Norte. Mayoría eran Wellingtons y Hamdens, robustos pero lentos, cargando quizás 1000 libras de bombas cada uno. Distancia era extrema, navegación desafiante, defensas desconocidas. Muchos regresaron con problemas mecánicos o perdieron camino. Pero 29 aviones alcanzaron Berlín. Hildegard Knef. Hildegard Knef, joven mujer que después se convertiría en actriz famosa, estaba en su apartamento cuando sirenas comenzaron. Había estado dormida. Sonido era irreal, imposible. Fue a ventana y vio reflectores barriendo cielo. Escuchó golpe distante de cañones antiaéreos. Luego, inconfundiblemente crujido de explosiones, no cerca, pero suficientemente cerca. En algún lugar en Berlín, bombas británicas estaban cayendo. Ataque duró alrededor de una hora. Ataque duró alrededor de una hora. Bombas esparcidas por ciudad. Impactaron áreas residenciales en distritos norte y este. Línea ferroviaria lechería, daño fue mínimo. Nadie fue matado en este primer ataque, pero impacto psicológico fue devastador. Alemanes. Emergieron de refugios alemanes, emergieron de refugios confundidos, enojados, incrédulos. ¿Cómo había pasado esto? ¿Dónde estaba Luftwaffe? ¿Dónde estaban defensas prometidas? William Shirer, periodista estadounidense estacionado en Berlín, notó reacción en su diario. Berlineses están aturdidos. No pensaron qué podría pasar. Observó gente reuniéndose en calles siguiente mañana, mirando daño, hablando en voces bajas. Máquina de propaganda oficial. Máquina de propaganda oficial, controlada por Joseph Goebbels, inmediatamente se puso a trabajar minimizando ataque. Daño era insignificante, dijeron. Solo pocas bombas. Ningún objetivo militar impactado. Británicos estaban desperdiciando su esfuerzo. Pero Goebbels no podía ocultar hecho central. Bombarderos británicos habían alcanzado Berlín. Promesa de Göring estaba rota. Mariscal del Reich. Mismo. Mariscal del Reich. Mismo no estaba en Berlín. Estaba en su propiedad, Carinhall, norte de ciudad, rodeado de su colección de arte saqueado y leones mascotas. Cuando fue informado de ataque, reportadamente se enfureció. Culpó a comando de cazas de Luftwaffe. Exigió explicaciones, pero explicación era simple. Berlín estaba en rango extremo de bombarderos británicos. Sí, pero no imposible de alcanzar. Defensas de ciudad, aunque sustanciales, no eran impenetrables. Y RAF
desesperada y determinada. Estaba dispuesta a aceptar pérdidas pesadas para contraatacar. Británicos. Vinieron. De nuevo. Británicos vinieron de nuevo el 28 de agosto. Esta vez impactaron centro de ciudad. Bomba cayó cerca de Puerta de Brandenburgo. Otra impactó cerca de Cancillería del Reich, cuartel general de Hitler. Führer no estaba presente, pero simbolismo era claro. Británicos podían atacar corazón de Reich. Más ataques. Más ataques siguieron. 31 de agosto, 1 de septiembre, 3 de septiembre. Cada vez, daño era relativamente ligero. RAF simplemente no podía entregar cargas masivas de bombas a ese rango. Pero cada ataque era humillación, contradicción de todo lo que pueblo alemán había sido dicho. Hitler regresó a Berlín. Hitler, que había estado en Berghof en Baviera cuando primeros ataques ocurrieron, regresó a Berlín a principios de septiembre. Estaba, según quienes lo vieron, en estado de furia fría. Británicos habían bombardeado su capital. Habían humillado a Göring. Lo habían hecho verse débil, y lo habían hecho deliberadamente, sabiendo que lo provocaría, desafiándolo a responder 4 de septiembre de 1940. El 4 de septiembre de 1940, Hitler habló en Sportpalast en Berlín. Audiencia era principalmente mujeres, enfermeras, trabajadoras sociales, funcionarias de partido. Discurso fue transmitido por toda Alemania. Voz de Hitler, inicialmente controlada, se elevó a chillido mientras abordaba ataques británicos. Cuando Fuerza Aérea Británica lanza 2 o 3 o 4.000 kilogramos de bombas, entonces nosotros en una noche lanzaremos 150, 230, 300 o 400.000 kilogramos. Multitud rugió aprobación. Hitler continuó, su voz quebrándose con rabia. Cuando declaren que aumentarán sus ataques en nuestras ciudades, entonces arrasaremos sus ciudades hasta tierra. Audiencia estalló. Mujeres lloraron, gritaron, levantaron brazos en saludo. Hitler se alimentó de su energía, su voz elevándose más alto. Detendremos obra manual de estos piratas aéreos nocturnos. Que Dios nos ayude. Llegará hora cuando uno de nosotros se rompa. Y no será Alemania nacional socialista. Multitud cantó. Führer Befehl, wir folgen. Führer manda, seguimos. Decisión de Hitler. Estaba tomada. Decisión de Hitler estaba tomada. Borraría ciudades británicas, las haría pagar por su insolencia. Y comenzaría con Londres. Albert Kesselring, mariscal de campo de Luftwaffe, comandando operaciones aéreas en oeste, recibió orden el 5 de septiembre. Directiva era clara. Cesar ataques en aeródromos de RAF. Cambiar todas fuerzas de bombarderos disponibles a Londres. Comenzar bombardeo de terror sostenido de capital británica. Meta ya no era destruir infraestructura de Fighter Command. Era romper moral civil británica, crear tal caos y sufrimiento que gobierno de Churchill colapsaría. Kesselring entendió implicaciones estratégicas. Kesselring, soldado profesional, entendió implicaciones estratégicas inmediatamente. Por semanas, Luftwaffe había estado destruyendo sistemáticamente RAF Fighter Command. Británicos estaban contra cuerdas. Varios aeródromos clave en sur de Inglaterra estaban casi inoperacionales. Pérdidas de pilotos de Dowding eran insostenibles. Fighter Command estaba quizás 2 semanas de colapso. Si presión continuaba, si Luftwaffe seguía martillando aeródromos, defensa aérea de Gran Bretaña se desmoronaría. Y sin defensa aérea, invasión se volvía posible. Pero Kesselring era soldado en dictadura. Hitler había dado orden. Göring, desesperado por restaurar su reputación, la apoyó entusiastamente. Luftwaffe bombardearía Londres. 7 de septiembre de 1940. El 7 de septiembre de 1940, en tarde,
Londinenses escucharon sonido diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Trueno profundo y rodante, que parecía venir de todas partes a la vez. Más de 300 bombarderos alemanes, escoltados por 600 cazas, se aproximaron a ciudad en plena luz del día. Formaciones oscurecieron cielo. Cazas RAF se elevaron para encontrarlos, pero escala pura era abrumadora. Bombarderos. Alcanzaron East End de Londres. Bombarderos alcanzaron East End de Londres. Muelles, almacenes, barrios de clase trabajadora densamente empacados. Bombas cayeron en olas, explosivos de alto poder e incendiarias. Muelles estallaron en llamas. Fuego se extendió por calles de casas adosadas de madera. Para anochecer, mucho de East London estaba ardiendo. Llamas visibles por millas, faro para próxima ola de bombarderos que llegaron después de oscurecer. Ataque continuó. Toda noche. Ataque continuó toda noche. Más de 400 londinenses murieron. Miles fueron heridos. Decenas de miles quedaron sin hogar. Blitz había comenzado. Por próximas 57 noches consecutivas. Por próximas 57 noches consecutivas, bombarderos alemanes atacarían Londres. Otras ciudades británicas seguirían. Coventry, Birmingham, Liverpool, Manchester bombardeo. Mataría más de 40.000 civiles británicos antes de finalmente terminar en mayo de 1941. Devastación. Era real. Devastación era real. Sufrimiento inmenso. Pero RAF, Fighter Command, dado espacio para respirar por cambio lejos de sus aeródromos, sobrevivió. Bases dañadas fueron reparadas, nuevos pilotos completaron entrenamiento. Producción de aviones continuó y Luftwaffe, enfocada en bombardeo de terror en lugar de apuntar estratégico, estaba desperdiciando su fuerza. Bombardear ciudades de noche era mucho menos efectivo que destruir infraestructura militar de día. Tasas de pérdida eran similares, pero retorno estratégico era mínimo. Hugh Dowding, exhausto y bajo crítica por sus tácticas defensivas, sería removido de comando en noviembre de 1940. Pero su estrategia había funcionado. Fighter Command había resistido. Para finales de septiembre, estaba claro que Alemania no lograría superioridad aérea sobre Gran Bretaña. Operación Sea Lion fue pospuesta, luego silenciosamente abandonada. Invasión nunca pasaría Batalla de Inglaterra. Había terminado. Batalla de Inglaterra había terminado. Gran Bretaña había ganado, no por números superiores o mejor equipo, sino por sobrevivir suficiente tiempo para que Hitler cometiera error. Y error había sido desencadenado por promesa de Hermann Göring. Orgullo alemán, necesidad de responder a bombas británicas en Berlín, en meses. ¿Qué siguieron? En meses que siguieron, mientras Blitz continuó pero situación estratégica se estabilizó, líderes militares alemanes comenzaron a entender lo que había pasado. Cambio a bombardeo de terror había sido decisión emocional, no estratégica. Hitler había dejado su rabia anular lógica militar. Göring lo había apoyado para salvar cara, y Luftwaffe había pagado precio. Kesselring, en sus memorias de posguerra, fue diplomático pero claro. Decisión de cambiar objetivos había sido error. RAF había estado al borde de colapso. Los teníamos, dijo oficial de Luftwaffe años después. Y luego los dejamos ir. Göring nunca reconoció públicamente fracaso. Göring, por su parte, nunca reconoció públicamente fracaso de su promesa. Culpó a pilotos de caza de Luftwaffe por no proteger bombarderos, culpó suerte británica, culpó todo excepto su propia arrogancia. Pero privadamente su influencia con Hitler comenzó a menguar. Mariscal del Reich, que había prometido que ninguna bomba caería en Berlín, había sido probado equivocado. Y en Tercer Reich, ser probado equivocado por enemigos de Führer era imperdonable. Público alemán, por su parte, aprendió a vivir con ataques aéreos. Berlín sería bombardeada una y otra vez mientras guerra progresaba, con intensidad creciente.
Para 1943, RAF Bomber Command y Octava Fuerza Aérea Estadounidense estarían lanzando miles de toneladas de bombas en ciudades alemanas en ataques únicos, haciendo esos primeros pequeños ataques de agosto de 1940 parecer casi pintorescos. Alemanes aprenderían a dormir en refugios, navegar calles arruinadas, vivir con miedo constante. Promesa de invulnerabilidad fue olvidada o recordada solo como chiste amargo. Llámenme Meyer. Llámenme Meyer, había dicho Göring. Para fin de guerra, con ciudades alemanas en ruinas y Luftwaffe destruida, algunos alemanes lo llamaban así, quietamente, amargamente, recordatorio de arrogancia que había ayudado a costarles todo. Ironía. Era perfecta y terrible. Ironía era perfecta y terrible. Hitler había ordenado bombardeo de Londres para vengar bombardeo de Berlín, restaurar orgullo alemán, castigar insolencia británica. Pero esa decisión, hecha en rabia, había salvado Fuerza Aérea de Gran Bretaña y perdido a Alemania su mejor oportunidad de invadir. Bombas que cayeron en Berlín. Bombas que cayeron en Berlín en agosto de 1940, esparcidas, inefectivas, apenas dañando. Habían desencadenado cadena de eventos que cambió curso de guerra. Churchill entendió. Churchill entendió esto en su historia de posguerra de guerra. Escribió sobre cambio alemán a Londres con satisfacción apenas ocultada. RAF había estado en situación desesperada, reconoció. Pero decisión de Hitler de cambiar objetivos fue punto de inflexión en Batalla de Inglaterra. Luftwaffe había abandonado estrategia que estaba funcionando por una que meramente parecía dramática. Y todo había comenzado. Y todo había comenzado con promesa hecha con confianza absoluta por hombre en uniforme ridículo, cubierto de medallas, que juró que bombas británicas nunca caerían en suelo alemán. Promesa había sido rota el 26 de agosto de 1940, cuando 29 bombarderos RAF alcanzaron Berlín y lanzaron sus cargas en capital de Reich. Daño fue mínimo. Consecuencias estratégicas fueron enormes. Al final, Batalla de Inglaterra fue decidida no por tácticas o tecnología británica superior, sino por orgullo y rabia alemana. Promesa de Göring creó expectativa que no podía cumplirse. Furia de Hitler por su ruptura llevó a error estratégico, y Gran Bretaña, golpeada pero inquebrantable, sobrevivió para seguir luchando. Sirenas que gemían sobre Berlín. Sirenas que gemían sobre Berlín esa noche de agosto. Eran más que advertencia de bombas cayendo. Eran sonido de invencibilidad alemana destrozándose. Promesa rota guerra que ahora tomaría curso muy diferente. Británicos habían probado que Berlín podía ser alcanzada, y al probarlo, se habían salvado a sí mismos. Conclusión. Si esta historia de promesas rotas, orgullo y error estratégico te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que Hitler dijo cuando bombarderos británicos alcanzaron Berlín. Deja un comentario. ¿Fue promesa de Göring error que costó a Alemania Batalla de Inglaterra? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver, y te veremos en el próximo.